Bienvenidos al curso de implementación de GoData en una colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. El día de hoy, en el módulo 1 veremos la homologación de habilidades básicas en tecnologías de información y comunicación para mejorar el aprovechamiento de este curso. Lo que deseamos que aprendas el día de hoy es cómo usar hojas de cálculo para integrar bases de datos de los sistemas de vigilancia epidemiológica con un ejemplo específico hacia el registro de casos de enfermedad respiratoria viral. Entre los temas de estudio que veremos el día de hoy tendríamos las nociones básicas sobre hojas de cálculo, así como los conceptos básicos de las bases de datos, cómo es que se clasifican y se registran las variables y cómo a través de la organización de esta información se pueden generar bases de datos, así como las principales características de bases de datos confiables. Un programa es un conjunto de instrucciones u órdenes basadas en un lenguaje de programación que una computadora interpreta para resolver un problema de manera general. Tenemos también una aplicación o archivo ejecutable que tiene como único y principal fin el realizar una tarea específica, a menudo básica, de manera rápida y fácil para el uso del usuario. Una hoja de cálculo es un programa o aplicación que permite la manipulación de datos numéricos o alfanuméricos. Una hoja de cálculo está constituida por filas que están numeradas consecutivamente de manera horizontal, por columnas ordenadas en orden alfabético, y la intersección entre una fila y una columna se conoce como celda. En una celda podemos incluir números, letras, así como fórmulas que nos permiten calcular, clasificar, recodificar y analizar datos. Aquí tenemos una imagen de una hoja de cálculo en donde tenemos sombreadas en la fila 5 la secuencia de cómo podríamos encontrar las diferentes variables a través del registro de una fila y en el registro de la columna D, cómo podemos verlo en su orientación vertical. En la intersección encontraremos una celda. También podemos verla de otra manera o pueden ustedes encontrarla referida en diferentes bibliografías, como que una base de datos con una visión o una vista de estas características se le denomina tabla, a la columna se le denomina campo, a la fila se le puede también llamar registro y la intersección entre el campo y el registro se le reconoce como dato. Entonces, son sinónimos de cómo pueden encontrar esta información. Hablamos de la definición de variable cuando nos referimos a una cualidad, propiedad o característica de las personas o cosas que son observadas y medidas. Esto es importante dado que cuando se construye una base de datos, tendríamos que tener una concepción a priori de qué es lo que deseamos estudiar de estas personas o cosas para hacer de la manera más adecuada el registro de las mismas. Entre las variables tenemos dos clasificaciones, una que se llaman cualitativas y otras cuantitativas. Entre las cualitativas hablamos de características que distinguen a un objeto y que no pueden ser medidas con números, sino en categorías. Dentro de estas se clasifican en dicotómicas, en donde hablamos de una condición de presencia o ausencia, nominales y ordinales. En las cuantitativas hablamos de aquellas que pueden ser medidas de manera numérica y estas se clasifican en continuas y discretas. A continuación veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el sexo,
que puede ser registrado como mujer u hombre, y esta manera de registro puede ser denominada cualitativa dicotómica, dado que ser hombre o ser mujer en esta manera de registrarse son mutuamente excluyentes. No se podría tener las dos condiciones en una sola persona. En cuanto al estado civil, de igual manera podemos tenerlo registrado como soltero o casado, y de igual manera no podríamos tener estas mismas condiciones en una misma persona. Y también se clasifica como cualitativa dicotómica. Otro ejemplo podría ser el embarazo, en donde se tiene o no se tiene un embarazo presente. En cuanto a si quisiéramos registrar el color de cabello de las personas, podríamos registrarlo en 3 categorías, como rubio, castaño y negro, y al no inferirle ninguna relación de orden a esta presentación de números, les podríamos clasificar como cualitativa nominal. Otro ejemplo de esto podría ser el registro de las alcaldías, en donde si tomamos como ejemplo la Ciudad de México, podemos tener 16 alcaldías dentro de la Ciudad de México, como pueden ser los primeros 4 ejemplos: Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón y Tláhuac, en donde tendríamos esta clasificación como cualitativa nominal. En cuanto a la escolaridad, podemos registrarla como primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, y a esta clasificación la podemos identificar como una cualidad ordinal. No puedes, o una persona no podría estar en la licenciatura sin haber pasado por los 3 grados previos, que serían la primaria, la secundaria y la preparatoria. Entonces, esto tiene una relación de orden entre las categorías. Hay otra manera de poder registrar la escolaridad, en donde ustedes pueden registrar el año o el número de años de estudio completados, en donde podemos hacer un registro numérico de 1 al número de años que ustedes quisieran registrar, y de esta manera podríamos clasificarlo como una variable cuantitativa discreta, dado que el número que ustedes están registrando es un número entero. Es importante que tengamos en cuenta que cuando las variables están registradas de una manera, en la manera más simple del registro, como podría ser el año de estudios completados, esta a su vez podría ser recodificada para poderle hacer una inferencia de que si la persona tiene 6 años de estudios completados, podríamos hablar de que tiene la primaria terminada. Así también podremos decir que si tiene 9 tendría la secundaria completada, si tuviera 12 la preparatoria, y más de 12 tendría estudios de licenciatura. Es importante que también consideremos que cuando ustedes tienen registrado de manera categórica, como en primaria, secundaria y preparatoria, difícilmente podrían regresar a inferir o registrar el número de años, porque no tendrían tan desagregada la información. Esto igual pasa cuando ustedes clasifican en intervalos de edad la edad de las personas, y podrían hacer un paloteo de casos de 5 a 10, de 11 a 15, pero si ustedes quisieran desagregar la información de cuál era la edad de esos casos, difícilmente lo podrían saber, dado que no se registró la variable en su condición más simple. Cuando hablamos de los niveles de glucosa en sangre, podemos observar una serie de datos que pueden ser registrados en miligramos sobre decilitro, y podemos tener mediciones que tienen números enteros y decimales, y esta
manera de registrarlo podría ser catalogada como una variable cuantitativa continua, dado que tenemos esta condición de enteros y decimales. De igual manera, podemos registrar el peso en kilogramos y gramos, y de esta manera también tendríamos una variable cuantitativa continua. Si esta variable cuantitativa continua la quisiéramos clasificar o recodificar, podríamos calcularla a través del índice de masa corporal y transformar estos números por intervalos y definir si nuestro paciente o nuestros sujetos observados están en desnutrición, peso normal, sobrepeso, obesidad en sus diferentes grados. Y de esta manera se podría tener una variable cualitativa ordinal. Cuando nos referimos a una definición de base de datos, hablamos de una herramienta que nos ayuda a recopilar y organizar datos pertenecientes a un mismo contexto y que son almacenados de manera sistemática para su posterior análisis. Entre las informaciones o los datos que podemos almacenar, podemos hablar sobre las características de las personas, o incluso a registrar pedidos, resultados de laboratorio, entre otros que pueden ser almacenados de esta manera. Una base de datos tiene diferentes características que la permiten clasificar como una base de datos óptima, en donde deberán de verse las cualidades de integridad, seguridad, concurrencia y recuperación, que a continuación lo describiremos. Hablamos de que entre los objetivos más importantes de una base de datos es que podamos reducir la redundancia e inconsistencia de la información que se registra, evitar la dificultad del acceso a los datos cuando tenemos muchas personas que requieren el acceso a esta información y que pueden tener diferentes dispositivos desde donde pueden consultar esta información. También las bases de datos deberán de evitar el aislamiento de la información, en donde si ustedes concentran esta información en un solo dispositivo o en una sola computadora, es posible que a partir de un daño físico de la misma o incluso un robo o que desaparezca la computadora, podrían tener pérdida de información. Esto también nos ayuda a que al poder tener diferentes personas que están colaborando para construir estas bases de datos, evitemos también tener problemas de seguridad al tener diferentes perfiles de acceso para las personas dependiendo de las acciones o actividades que deberán de hacer en la misma, como podría ser las personas que registran los casos, las personas que pueden editar los casos después de que ya han sido registrados y se hace el cotejo de la información, aquellas personas que pudieran ver de manera simplificada el análisis de la información y aquellos que pudieran tener acceso a consolidar diferentes bases de datos desde diferentes plataformas. De esta manera, tendríamos la oportunidad de evitar anomalías en el acceso concurrente y proteger la seguridad y confidencialidad de los datos que están dentro de la misma. Es así que hemos visto las definiciones de hojas de cálculo, variables y bases de datos. A continuación, realizarán un ejercicio para la integración de una base de datos con el ejemplo del formato de estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Como es de su conocimiento para muchos de ustedes, este es el formato del estudio epidemiológico de caso sospechoso que se maneja dentro del sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México y que es una fracción de este formato en donde vemos las principales características sociodemográficas del paciente y que nos ayudan a tener una mejor perspectiva de las condiciones del mismo. Esta es una vista hacia el formato en papel y que esta también puede ser identificada en diferentes sistemas como una plantilla en una computadora en donde ustedes pueden vaciar la información. Esta información, al exportarse hacia una base de datos, podría verse de esta manera, como lo veremos en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de cada una de estas variables, se preconcibe que las variables tengan cierto tipo de formato. Por ejemplo, en el caso de las fechas, ustedes o las plataformas predefinen cuál será el formato para su registro y en este caso pondremos día, mes y año en 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. El nombre, el apellido paterno y materno que se escriban de manera alfanumérica, digo, de manera como texto. La edad la podemos concentrar como años cumplidos al momento de la entrevista. El CURP, en donde tendremos el registro de 13 dígitos. El registro del sexo en ser hombre o ser mujer. El embarazo y la nacionalidad como una variable dicotómica en donde registramos sí con un 1 y no con un 2. La nacionalidad, al ser mexicano con 1, al ser extranjero con 2. La entidad de residencia con el registro del nombre de la entidad, el municipio y la localidad. La fecha de inicio de síntomas en el mismo formato de día, mes y año. Y la presencia o ausencia de los siguientes síntomas: fiebre, tos, cefalea, disnea, irritabilidad y dolor torácico, así como escalofríos. Entonces, si el paciente refiere alguno de estos síntomas, se registrará con un 1 y si no los presentó, con un 2. A continuación, haremos la identificación en los errores de captura en esta base de datos. Entonces, a continuación tendremos estos 3 casos registrados en las filas 2, 3 y 4 y ustedes tendrán que identificar en qué registro tenemos errores y a partir de estos errores ustedes deberán contestar la siguiente evaluación.